El día de hoy quisiera que compartiéramos una historia preciosa que se encuentra en la Biblia, de una de las grandes matriarcas. Pero antes de todo, vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Todopoderoso, hoy venimos ante ti a darte gracias, Señor, por las cosas tan maravillosas y grandes que haces en nuestras vidas. Hoy te damos gracias por las personas que están escuchando este mensaje. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada uno de los corazones de ellos. Hoy, Padre Celestial, reconozco que no soy yo hablándole, sino eres tú hablando a través de mí a todas estas personas. Te pido, Señor, que dispongas en nosotros tanto el querer como el hacer de tu palabra y que seas tú redarguyéndonos todos los días de nuestra vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a hablar de una matriarca que se encuentra en el Génesis, en el capítulo 24, que tuvo un gran papel en la historia y que no es tan reconocida. Esa señora se llamaba Rebeca. Rebeca, para los que no nos acordábamos, era la esposa de Isaac, el hijo de la promesa de Abraham, por medio de quien Dios prometió a Abraham que le iba a dar una gran descendencia que no se iba ni siquiera a poder contar, como la arena del mar, como las estrellas en el cielo. Pues resulta que estaba ya Isaac de 40 años y no había tomado esposa. Abraham, un poco preocupado por esta situación y ya estando muy mayor, manda a llamar a uno de sus siervos, al más antiguo, el que estaba a cargo de todo en su casa, y le hizo prometer que no iba a permitir que su hijo se casase con una cananea, que más bien iba a ir hasta su casa, a la casa de donde Dios había sacado a Abraham, hacia su parentela, y le iba a conseguir ahí una doncella para su hijo Isaac. El siervo se preocupó un poco cuando escuchó esa noticia porque le pasó por la mente, ¿y si no me creen? ¿Y si ninguna doncella quiere venir conmigo cuando yo le diga cuál es mi objetivo? Está un poco difícil la situación, le pudo haber dicho a su señor, pero Abraham, que es o que era más bien el padre de la fe y que sabía que Dios le había prosperado en todo, que Dios le llamaba su amigo, sabía que Dios iba a tomar también el control de esta situación. Entonces el siervo de Abraham partió desde su tierra hasta la tierra de la familia de Abraham. Cuenta la escritura que él le pedía al Señor una señal de cuál iba a ser la mujer que Dios le tenía preparada a Isaac. Pues cuando llegó a un pozo, encontró unas doncellas y había una muy hermosa de 20 años aproximadamente, a la cual le pidió agua. Y ella le dio agua tanto para él como para sus camellos. Él vio la sencillez y la bondad de esa hermosa doncella y se dio cuenta que esa era la señal, que esa era la mujer que Dios tenía preparada para su señor Isaac. Entonces le pidió a esa mujer, que era Rebeca, que lo llevase donde su padre para hablar del motivo de su viaje. Él fue y le contó al papá de Rebeca todo tal cual. Incluso el abuelito de Rebeca era hermano de Abraham. Cuando este señor escuchó toda la historia, le dijo al siervo de Abraham que si Dios lo había mandado, ¿quién era él para decir si era bueno o era malo? Que ahí estaba Rebeca, que la podía tomar y llevarla. El siervo de Abraham se fue a dormir tranquilo. A la mañana siguiente, la mamá y el hermano de Rebeca no querían que ella se fuese. Los invadió la duda, claro,
Me puedo poner en los zapatos de ellos y creo que me hubiese pasado lo mismo. Pero el siervo de Abraham, sabiendo cuál era su misión y qué era lo que Dios le había encomendado, le dijo que él no podía quedarse los 10 días que le estaban solicitando. Entonces ellos mandaron a llamar a Rebeca para que fuese ella quien tomase la decisión de ir o no ir. Ella, cuando escuchó la pregunta que le estaban haciendo su mamá y su hermano, no pensó 2 veces para decirles: sí, iré. Dice la Biblia que Rebeca tomó a su nodriza y se fue con el siervo hacia la casa de Isaac. Cuando era la hora de la tarde e Isaac salía normalmente a meditar en la palabra de Dios, a meditar al campo, levantó su mirada y vio que el siervo de su padre venía con una doncella. Inmediatamente supo que su padre había mandado a traer una doncella para él, una esposa. Dice la Biblia que ella, cuando lo vio, igual bajó y se cubrió la cara con un velo porque así lo tenían por costumbre. E Isaac se enamoró inmediatamente de esa mujer y la tomó por esposa. Fue amor a primera vista, tal como lo cuentan las historias de amor, amor a primera vista. Algo maravilloso de esa historia es que aunque Rebeca fue una esposa escogida por Dios para Isaac, era estéril y fue estéril durante 20 años. ¿Pueden creerlo? Isaac sabía que Dios le había dado una promesa a su padre. Él sabía que en él iban a ser bendecidas todas las naciones. Él sabía que él le iba a dar una gran multitud de descendencia a Abraham. Sin embargo, él no lo podía ver en ese momento, porque se casaron e intentaron tener hijos desde el primer momento. Y pasaban los años y simple y sencillamente Rebeca no concebía. Ellos le oraban a Dios, pero no veían que nada pasara. No puedo imaginar la preocupación y la frustración, pero la verdad es que ellos nunca dejaron de confiar en Dios. Isaac, aunque no veía la promesa de Dios cumplirse, no se desesperó. Él no buscó otra mujer, no tomó ninguna sierva por mujer ni ninguna concubina, que concubina era como una querida. Él amaba a su esposa y se mantuvo fiel en la promesa que Dios le había dado. Caso muy diferente a lo que le pasó a Abraham, porque cuando Dios le dio la promesa a Abraham y a Sara de ser padres, y Sara le dio a su sierva Agar a Abraham para que él engendrara por medio de ella, él no lo dudó 2 veces. Él tomó a Agar como mujer y sabemos los problemas que luego esto le desencadenó. Caso muy diferente fue el de Isaac. Isaac, aunque pasaba el tiempo y no tenía descendencia, él no tomó a ninguna otra mujer. Siguió esperando, confiado en la promesa que Dios le había hecho a su padre. Hasta que cuando pasaron 20 años, Dios abrió la matriz de Rebeca y concibió mellizos. Tuvo a Esaú y a Jacob. Y a los que conocen la historia saben que de ahí salieron 2 grandes naciones y una de ellas, la de Jacob, que luego pasó a llamarse Israel, y es la nación que todos conocemos, gran nación. Imagínense, todo eso pasó por el vientre de Rebeca. Ahora, la historia es muy amplia y muy bonita, pero quisiera que hoy hiciéramos hincapié en el llamamiento de Rebeca, cómo Dios la llamó
Y ella inmediatamente dijo, sí, iré. ¿Cuántos de nosotros Dios nos llama y pensamos 1000 veces acerca del llamamiento que Dios nos está haciendo? Decimos, sí, mañana lo voy a hacer. Sí, yo sé que tengo que acercarme a Dios y es algo que se tiene que dar, pero no es el momento. Sí, quiero seguir a Dios, pero primero voy a hacer tal y tal cosa para vivir mejor. Y es que siempre ponemos 1001 excusas. Rebeca, en este caso, pudo haber pensado que si su madre y su hermano no estaban de acuerdo en lo que iba a hacer, si estaban temerosos, era por algo y pudo tomar la decisión de no haber ido. Sin embargo, si Rebeca no hubiese asistido al llamado, yo les aseguro que el siervo de Abraham hubiese ido a recorrer el lugar y hubiese encontrado a cualquier otra doncella, porque el plan de Dios se hubiese cumplido con Rebeca o sin Rebeca. Sin embargo, si Rebeca hubiese dicho que no, la historia de ella hubiese sido muy diferente. Ni siquiera se hubiese encontrado nombrada en la Biblia. No habría sido esta gran matriarca del pueblo de Dios. Si Rebeca no hubiese accedido al llamado, esa puerta grande de bendiciones que se abrió para ella nunca hubiera existido. Pero ella fue una sierva buena y fiel, a la que Dios llamó y no titubeó para asistir a ese llamamiento de Dios. Y es que aquí está lo maravilloso. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él simple y sencillamente no somos nada. Y así como el Señor llamó a Rebeca en ese momento, Él está llamando a todos nosotros el día de hoy. Sabemos que estamos atravesando por un momento verdaderamente difícil, donde hay una crisis económica, hay una pandemia. Cada día todo se encuentra más y más costoso. Es difícil incluso educar a nuestros hijos. Sabemos que como padres tenemos una gran labor por hacer en nuestras casas. Pero Dios ha venido a prometernos, a ayudarnos con cada una de estas situaciones, si nosotros ponemos nuestra mirada en Él. Recordamos el caso de Pedro, cuando él en la oscuridad vio venir al Maestro, caminar sobre las aguas. Cuenta la Biblia que todos los discípulos que se encontraban en la barca estaban muy asustados de ver una sombra caminar sobre el agua y pensaron que era un fantasma. Entonces Jesús les dijo, no teman, yo soy. Y Pedro, que siempre era carguísimo, le dijo, Maestro, si eres tú, permite que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y siempre y cuando él tuvo su mirada puesta en Jesucristo, él pudo caminar sobre el agua. Pero cuando él se desenfocó y empezó a ver todo lo que estaba pasando alrededor, la oscuridad, la tormenta y todo lo demás, él empezó a hundirse. Y le dijo, Maestro, ayúdame, que me hundo. Él le tomó de la mano y lo regañó y le dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que lidiar con ustedes? Pues de la misma manera, Jesucristo nos hace una llamada de atención para que dejemos de poner nuestra mirada en todas las situaciones que están pasando alrededor. Que el combustible está caro, es cierto. Que hay un montón de personas que están muriendo en Rusia,
es cierto. Que esto nos va a afectar directa o indirectamente, es cierto. Que cada día que pasa es más difícil la delincuencia, es cierto. Y así podemos seguir enumerando muchísimas cosas más que se están agravando día a día. Pero no bajemos nuestra mirada, no nos desenfoquemos, perdón. Ocupémonos primeramente en buscar el reino de Dios y su justicia y veremos cómo todo lo demás nos será añadido. Dios no está buscando que usted y yo tengamos una vida fácil. Él está buscando que usted y yo seamos salvos, que hagamos su voluntad. No nos afanemos tanto por las cosas que podemos tener aquí en la tierra, porque a decir verdad, todo esto se va a quedar el día que Dios nos llame a su presencia. El trabajo, la familia o cualquier cosa que tanto amemos se va a quedar aquí. Pero los tesoros que podemos hacer en el cielo es algo que va a perdurar para toda la vida. Hoy quisiera que pusiéramos nuestras barbas en remojo y que nos dediquemos a pensar qué está tomando el primer lugar en nuestra vida. ¿Es Dios o es alguna otra cosa? La verdad es que nosotros podemos llegar a Dios de cualquier manera, cometiendo el pecado más horrible que usted se pueda imaginar. A Dios no le importa. Dios perdona todas esas cosas y las echa al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellas, como dice la Biblia. Pero nosotros le servimos a Dios de una única manera, y esa es la manera de Dios. No existe servirle a Dios a nuestra manera. Dios hoy está buscando verdaderos adoradores, adoradores que le amen, que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que vayan con un corazón humilde y humillado ante el Señor y que sus obras sean el reflejo de ese amor que le tenemos a Él. Dios hoy nos está haciendo un llamamiento especial y vemos que la palabra de Dios se puede ver por todo lado y es que Él la está expandiendo a toda lengua y nación. Atendamos al llamado que Él nos está haciendo hoy. Atendamos de la misma manera que lo hizo Rebeca en ese momento. Digamos, sí Señor, aquí estoy, iré para lo que tú me necesites, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Hoy yo te quiero invitar a buscar a Dios de todo tu corazón, a entregarle tu vida a Jesucristo, a hacer una oración de fe y decirle, Señor, aquí estoy. Anota mi nombre en el libro de la vida y empezar a buscar una iglesia a donde asistir regularmente, porque de esa manera podemos alimentar nuestro espíritu. Busquemos más de Dios, entreguémosle nuestra vida, hagamos su voluntad, sabiendo que Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel y Él es un Dios justo, que nos recibe amorosamente en su seno, que nos cubre con sus alas y que bajo ellas nos encontramos seguros. Que el Señor les bendiga hoy, mañana y siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.